Listo, ya estamos de regreso. ¿Ya están de regreso? Sí, profesor. Ok, Sí, profesor. gracias. Ya para concluir esta reflexión del ministro, vamos a hacer unas últimas consideraciones en torno a justo la ética de las profesiones. Conclusiones importantes del autor. Ética de las profesiones. ¿Cómo podemos entonces concatenar todas estas ideas del autor? Importante. Ya hemos hablado de Bentham, ya hemos hablado de Santo Tomás, ya hemos hablado de Immanuel Kant. Todo esto tiene un fin, justo como lo platicábamos, retomando estas ideas del utilitarismo. Finalmente, el utilitarismo fue aceptado desde el punto de vista doctrinal por varios autores. Sí, claro que ha sido aceptado porque hay muchas personas que concuerdan con este punto de vista. Es un fin noble el sacrificarse para otros. Desde el punto de vista doctrinal, ha sido aceptado, pero ha sido bastante criticado. Justamente por ello, no podemos pensar ni podemos asumir que una persona pueda ser sacrificada. No podemos concebir que un solo hombre, que ninguno, sea sacrificado. Sacrificar a un hombre significaría evadir el respeto, no respetar la propia dignidad humana, que es el valor humano que nosotros mismos sabemos que tenemos. Entonces, hay una corriente justamente que se le conoce como la pragmática antonomasia. Así. Pragmática antonomasia. Esto significa hablar del utilitarismo, hablar de la utilidad de los seres humanos en la vida cotidiana. Por eso es importante y por eso vale la pena retomar a Bentham en nuestros días. Hablar de esa utilidad que tenemos en la vida cotidiana como seres humanos. Retomando justamente a Santo Tomás, pensando en su postura, Tomás en ningún momento desconoció la vida común eh, ni desdeñó a la vida común de los seres humanos, de la vida moral. Las virtudes, desde el punto de vista tomista, no tenían ningún sentido si no eran dirigidas o encausadas hacia el bien común. Las virtudes se van a aproximar, se tienen que acercar a los fines de todos los hombres, al bien común. Justamente ahí es donde convergen el utilitarismo de Bentham y justamente Santo Tomás. El bien común, el bien de todos, el bien de la mayoría. También en torno a estas reflexiones que platicábamos de la democracia de Mariano Azuela, hablar otra vez de bien común y sobre todo para el estudiante de derecho es una premisa esencial en el desempeño o en el ejercicio profesional. Hablar de estas virtudes significa aproximarnos hacia los fines de los demás, hacia el bien común y hacia el bien supremo desde el punto de vista atomista. El utilitarismo entonces nos va a referir o nos va a connotar a la propia felicidad de la mayoría. Es decir, ya concatenándolo y aplicándolo a nuestra carrera o a nuestro ejercicio profesional en particular, hablar de despachos de abogados y de profesiones en general, hablar de médicos en salas de operaciones, hablar de profesionistas, hablar de jueces, de arquitectos, de biólogos. ¿Qué papel tienen que desempeñar estos profesionistas socialmente hablando? Todos los profesionistas tienen que ser útiles socialmente, tienen que servir a la sociedad. Ahí es donde encuentra un fundamento esta doctrina del utilitarismo. Todos tenemos que ser útiles. Concretamente en el caso de los abogados, tenemos que ser útiles. ¿Para qué servimos los abogados? ¿Qué escalafón? Y esto hay que reflexionarlo seriamente. ¿Cuál es nuestra labor o nosotros como eslabón de la sociedad? ¿Para qué servimos? ¿Somos preponderantes? ¿Somos útiles? Sí, debemos ser útiles, pero nuestro papel es esencial para la colectividad. Sin los abogados no existirían leyes, no existiría un orden, todo sería un caos. Y a pesar de que hay otras profesiones íntimamente relacionadas con la vida humana, como podríamos hablar de la medicina, por ejemplo, sin estructura, sin orden, sin reglas, no habría límites. Y el problema de la libertad es ese, que no sabemos justamente dónde marcar la diferencia entre la libertad y
el daño al prójimo, entre la libertad y el libertinaje. Sí tenemos que ser útiles, por supuesto, pero ¿para quién? No podemos darle gusto a todas las personas, no podemos darle gusto a todas las masas, tenemos que darle gusto a la mayoría. Tenemos que basarnos en ese eje central. Siempre, siempre va a haber gente inconforme, y más en esa sociedad tan vasta de mexicanos, en esa sociedad tan vasta de seres humanos. Siempre va a haber alguien que esté inconforme. Entonces, ¿cuáles son las normas que van a regir las conductas de los seres humanos? ¿Cómo podemos lograr la felicidad? ¿Cómo podemos demostrar entonces, socialmente hablando, que podemos ser útiles para la sociedad? ¿Cuáles son las normas que nos van a dar el parámetro para saber si somos útiles socialmente o no? Los profesionistas, entonces, tenemos que actuar desde el punto de vista utilitario con la sociedad. Tenemos que servir. Esto es lo que propone el propio autor. Tenemos que servir a todos. Para eso estamos aquí, para ayudar, para apoyar en lo que sabemos hacer. ¿Qué más ético puede ser que esto? Desde el punto de vista del utilitarismo, estamos para servir. Buscamos hacer de la manera correcta, desde el punto de vista de estos ordenamientos mentales, que puede ser un imperativo hipotético, categórico, desde el punto de vista mental, buscamos hacer lo correcto para ejercer libremente una profesión. Por eso somos profesionistas, porque pues nosotros mismos sabemos qué es lo que se debe de hacer en un caso concreto. Debemos trabajar todo el tiempo bajo estricta presión, con una gran toma de decisiones. Todo el tiempo tenemos que estar tomando decisiones. Y les planteo el ejemplo de los abogados porque es la materia, pero imagínense los médicos. ¿Qué tipo de decisiones deben de tomar día a día los médicos? Esto es más trágico todavía, porque de ellos sí depende la vida humana. Por eso el código de ética de los médicos también tiene cosas muy características, pero los abogados no es que nos quedemos tampoco tan atrás. Bastante relevante es esto. Entonces, hay una doctora, que ya termina por citar el autor. La doctora Gemel Mayer. Y justamente menciona esta doctora las razones, vamos a hablar de las razones que podríamos tener los profesionistas para solucionar en un momento dado. Todos manejamos razones. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo aquello? ¿Por qué actuaste de tal manera? ¿Por qué tomaste esta decisión en un proceso? ¿Por qué no ofreciste esta prueba y si escogiste esta otra? ¿Por qué no hiciste esta pregunta al momento de plantear una confesional? ¿Por qué no cobraste esta cantidad? Todos estamos trabajando con decisiones, con razonamientos. Y entonces estas razones plantean un dilema ético desde el punto de vista de esta doctora. Se plantea un dilema ético y además es un dilema ético pragmático, un dilema que se da en la práctica, en el ejercicio de nuestra profesión. Estas ideas renacentistas, sin lugar a dudas, evolucionaron e influyeron en el pensamiento de todos nosotros como seres humanos. Desde el punto de vista ético, desde el punto de vista científico y técnico, esto ha repercutido hasta nuestra actualidad. Las normas éticas, estas normas, estos principios que rigen el correcto desempeño de la profesión, no son de ninguna manera improvisadas. Cuando un profesionista se está forjando, con un profesionista se está formando académicamente hablando, se busca en el profesionista por parte de las instituciones que proponen planes educativos. ¿Qué se busca del profesionista? Se busca formar profesionistas que tengan las aptitudes, los hábitos, las conductas necesarias, que tengan una inspiración normativa. Si nosotros vamos a formar profesionistas de calidad, tenemos que pensar en un profesionista que esté acostumbrado, que tenga como hábito preponderante seguir la norma. Y hay muchos tipos de normas, evidentemente. Normas profesionales y normas éticas, que es justamente a donde vamos. Se busca un profesionista entonces que tenga el hábito de amar a su profesión, que tenga el hábito de hacer lo propio, que tenga el hábito de servir, que tenga el hábito de buscar siempre el bien público temporal, que tenga el hábito de
buscar el fin de los demás, el fin de todos como comunidad. Sigue mencionando el propio Rodríguez Dupla, ya lo mencionamos. ¿Qué importancia tiene la ética en la vida cotidiana del ser humano? Critiquemos la ética de Bentham en torno al utilitarismo, en torno al sacrificio de un ser humano para salvar a los demás. Podemos criticar todo lo que queramos del pensamiento del utilitarismo de Bentham. Sin embargo, aquellas personas que están dispuestas a sacrificarse, por la gran mayoría, tienen cualidades que no cualquier sujeto tendría. No cualquier persona está dispuesta a sacrificarse por el bien común, a leer, y no hablo de un sacrificio vital en muchas ocasiones. Podemos poner el ejemplo, un ejemplo tan trágico como un soldado en épocas de guerra, que por supuesto que podríamos hablar de eso, pero no nos vayamos tan lejos, estamos hablando del ejercicio de la carrera de derecho, del ejercicio profesional de la carrera de derecho. ¿Qué tipo de sacrificios tenemos que hacer nosotros como abogados para servir a la sociedad, para buscar, para encontrar ese bien público temporal? Tenemos que basarnos definitivamente en estas virtudes cardinales, en estas virtudes kantianas, perdón, y no debemos en ningún momento de dejar de lado este concepto de la dignidad humana. La dignidad humana, de entendida entonces esta dignidad como el valor que nosotros mismos como seres humanos nos atribuimos, ¿sí? ¿Qué tanto valemos para nosotros mismos? Si para los hombres no es importante matar al prójimo, a los propios seres humanos, si nosotros mismos no nos reconocemos ese valor, ¿qué podemos esperar? Absolutamente nada. Entonces, hay que actuar justamente con fin, con objeto, con prudencia, con justicia, con fortaleza, con templanza, ¿sí? Hay que actuar con todo ello, pero también hay que tomar en consideración que tenemos libre albedrío y gracias a este libre albedrío somos capaces entonces de tomar nuestras propias decisiones. Pero si vamos a tomar una decisión, si vamos a escoger, si elegimos por mutuo propio el desempeño del ejercicio de una carrera profesional, tenemos que desempeñarla con profesión, con ética, con fidelidad, con generosidad, que son aptitudes, que son cualidades que no todos los seres humanos tienen. Allí es donde reside justamente nuestro libre albedrío. Nosotros escogemos y escogimos estar aquí en este momento, porque quiero, porque me gusta, porque quiero ser útil socialmente hablando. Entonces, qué noble es la labor del profesionista que se desempeña con ética. ¿Por qué? Porque cumplimos un fin común, también el fin común de todos los seres humanos, desarrollarnos como humanidad, evolucionar como seres humanos, como raza, y no dejar las cosas como están actualmente, no estancarnos, seguir adelante, seguir avanzando científicamente hablando, socialmente hablando, técnicamente hablando, legalmente hablando, por supuesto. Entonces, hay que actuar con ética y con bondad. Las normas éticas justamente son las que van a regir a estas profesiones. Por eso hablamos de códigos de ética, por eso hablamos de ética profesional. Las normas éticas van a regular a todas las profesiones en especial. La ética va a regular tanto al médico como al abogado, como al arquitecto, como al biólogo, como al paleontólogo. No solamente tenemos que ver a los clientes, en el caso de los abogados, como una mina de oro exorbitante. No, a veces es bueno hacer labor por la causa. A veces es bueno trabajar y contribuir ese pequeño granito de arroz a la sociedad. A veces hay que hacer la obra. Obra bien y te irá bien. Entonces, eso es parte de ser ético. Eso es parte de ser profesionista. Si no se pueden solucionar los males físicos, si no se pueden solucionar los males legales, entonces hay que actuar éticamente. ¿De qué manera podemos hacer el bien a los demás? Solamente podemos referir estos códigos de ética a algunas profesiones o a todas. Pues la respuesta que tendría que ser a todas. Todas las profesiones, todas las artes, todos los oficios, entonces, en conclusión, tendrían que regirse por un código de ética bastante claro, bastante concreto. Este es el cuento de
Juan Díaz. No sé si alguien tenga algún comentario de esta lectura. No sé si alguien quiera exponer algo, una conclusión. ¿Qué opinan de esta parte, de estas reflexiones del autor? Mm, Yo considero que pues sí tiene razón, profesor, porque como abogados las personas ponen en nosotros pues lo más valioso que tienen, ¿no? Desde sus bienes, su familia hasta su libertad. Entonces, en todo momento debemos actuar conforme a derecho para pues no afectarlos a ellos ni afectarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Qué opinan de esto del utilitarismo en la carrera de Derecho? ¿Sí debemos servir a los demás o no están tan de acuerdo con lo que plantea Bendham? ¿Sí debemos servir, sí debemos ser serviles en la profesión, en el ejercicio de la profesión? ¿O a lo mejor es una decisión que tomamos? Escogimos una vocación simplemente y así como les doy un servicio, cobro mis honorarios. Puede ser, digo, tampoco estoy diciendo que tengan que pensar como yo, ¿verdad? O como vendan, en este caso, si quieres una postura propia. ¿Qué opinan de esto del utilitarismo en torno al ejercicio profesional de la carrera de Derecho? Pues considero que sí esta doctrina relacionada al derecho, debido a que pues como abogados sí debemos buscar el bien de la comunidad, bueno, colectivo, aunque pues una persona tenga que ser arriesgada. Por ejemplo, si sabemos que una persona es culpable, pues que vaya a prisión para evitar que cause daños a la mayoría. ¿Ok? Entonces sí hay que sacrificar a algunos. Y nosotros como profesionistas, ¿sí nos sacrificamos? ¿Sí está bien que nos sacrifiquemos? Yo considero que sí está bien hacer un sacrificio como profesionista, pero actuando éticamente en todo momento, regidos por los códigos de ética. Claro, sí, el hecho de, miren, el simple hecho de estar aquí en clase en este momento y estar sentados en una banca y leer y sacrificar sus momentos de esparcimiento, de diversión, de lo que sea, eso implica un sacrificio. Y en el ejercicio profesional, créanme que los sacrificios son mayores. Muchas veces tendrán que sacrificar horas con la familia, horas con la pareja, horas de felicidad, horas de esparcimiento, tal vez no duerman, a lo mejor tendrán que hacer algunas erogaciones, qué sé yo. Hay muchos sacrificios en torno a eso. Entonces, pues tanto a nivel educativo como a nivel de ejercicio profesional, podemos asumir que por supuesto que hay ciertos sacrificios. Y en realidad, pregúntenselo ustedes. Sí, sí, sí hay sacrificios. Pero ¿para quién se están sacrificando en realidad? ¿Para ustedes? ¿Están ejecutando un trabajo para obtener un pago de honorarios? ¿O lo están haciendo para construir algo mejor? Un lugar mejor para ustedes o para sus hijos o para sus familiares, qué sé yo. Entonces, esta reflexión en torno al objeto, a los medios, a los fines, me parece que es bastante acertada, sobre todo en esta materia de ética y de ontología. Ya estamos entendiendo, entonces ya estamos desentrañando el verdadero sentido de la ética profesional, más en la carrera de Derecho. Ángel, creo que querías comentar algo, o me equivoco. Sí, yo también considero que sí debemos de ser de ser útiles y al final de cuentas pues el sacrificio es principalmente para nosotros, la recompensa de sacrificarnos es principalmente para nosotros, para nuestra conciencia. Sí, y ahorita que hablas de conciencia, cada vez que Nuestra andes, conciencia nos hace sentirnos bien. así es. Gracias, Ángel. Y ahorita que hablas de conciencia, la próxima vez que platiquemos todos de conciencia, vamos a recordar siempre justamente a Immanuel Kant y sus imperativos. La conciencia es la que nos guía, la conciencia es la que determina la voluntad para hacer las cosas. La conciencia nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer.
Si queremos algo, la conciencia nos va a dar una instrucción, nos va a dar una orden. Oye, ¿quieres esto? Lucha por ello. Tienes que hacerlo. Si quieres hacer tal acción, si quieres conseguir tal fin, tienes que hacer esto. Esto nos va a decir la conciencia. De manera hipotética o categórica, por supuesto. Entonces, pues no pierdan de vista en sus vidas académicas o profesionales ni a Immanuel Kant, ni a Santo Tomás, por extremista que sea, al hablar de la contemplación de Dios como la perfección del hombre, o a Bentham, que pues definitivamente tuvo una influencia muy marcada por el padre, pero algo nos aportó y algo nos dejó en el campo de la ética. ¿Ok? Bueno, pues con esto terminamos otra reflexión más en torno a estas pláticas de ética y de ontología jurídica. Y vamos a platicar, vamos a iniciar una tercera plática, una tercera reflexión de este compendio de reflexiones de deontología jurídica. Y ahora vamos a hablar de una doctora, señora, Leonor Figueroa Jácome. Leonor Figueroa Jácome. De hecho, fue una de las coordinadoras del volumen de las pláticas y de las reflexiones del texto que estamos trabajando ahorita, de deontología jurídica. Ella fue una de las coordinadoras del volumen y fue una de las que tuvo esta maravillosa idea de hacer el compendio de estas reflexiones de ética y deontología jurídica. Y bueno, esta señora no fue ministro ni fue magistrado, pero se caracterizó o se caracteriza en el ejercicio profesional por ser consultora en materia de derechos humanos. Siempre ha estado muy posicionada en el tema de los derechos humanos, en situación de desventaja, sobre todo tratándose de migrantes. Se ha interesado en gran medida por el fenómeno migratorio y por toda esta serie de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en contra de los migrantes. Entonces, cada vez que hay un problema en torno a los migrantes y la violación a los derechos humanos de los mismos, por lo general acuden a Leonor Figueroa para que pueda emitir algún pronunciamiento en torno a los derechos humanos de estos migrantes, naturalmente. Y bueno, pues también fue parte de la extinta PGR. Acuérdense que antes de ser FGR, ahorita ya es FGR. Hoy hablamos de una Fiscalía General de la República, pero antes de ello se hablaba de la PGR, Procuraduría General de la República. Y ella era titular de la agencia justamente de los migrantes en estado de indefensión, de delitos contra migrantes, delitos justamente contra estas personas que atraviesan de un país a otro en estado de indefensión, de manera legítima o no. Fue también titular del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, es una mujer muy abocada al estudio, a la reflexión constitucional sobre todo. Va a ser importante hablar de sus conclusiones. Ha referido bastantes comentarios en torno a la constitucionalidad o no de algunas posturas y de algunos casos en torno a violación de derechos humanos, y por eso es interesante. Hablar de violaciones en torno a los derechos humanos en gran medida significa hablar de las consultas que se han hecho a Leonor Figueroa. Es importante. Y además, al ser también titular de ese Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, también se ha dedicado a hacer investigaciones, a la docencia y a hablar justamente a propagar la obra y la difusión de la ética judicial. Ya ha dedicado gran parte de sus estudios para hablar de ética judicial. Qué importante en la materia que estamos ahorita mismo comentando. Justamente por ello es que ha abocado gran parte de su carrera a dar clases como docente y a impartir algunos puntos de vista en torno al debido actuar o no por parte del Poder Judicial aquí en México. Ya lo sabemos, hablar del Poder Judicial significa hablar de jueces, de magistrados, de ministros, a todos los niveles, ¿ok? Bueno, entonces, la reflexión que plantea Leonor Figueroa, que será la tercera lectura y como ya es hábito se los haré llegar en el chat, justamente se titula así. Son reflexiones.
Esta señora le puso un nombre muy extenso, pero sí tendría que ser. Reflexiones en torno a la ética, la deontología jurídica, los derechos humanos y el Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Ojo, aquí ya estamos hablando de una ley marco que define desde el punto de vista moral o ético cómo deben actuar los jueces en México. Qué delicado es esto. Entonces ya hay un lineamiento y hay un parámetro. Si bien es cierto, y lo vamos a ver, ella propone dentro de sus pensamientos, dentro de sus reflexiones, que un código de ética no es como una ley habitual. La ley habitual es coercible. Una de las características de la norma jurídica es que es coercible. Es decir, el cumplimiento de las normas se puede exigir por medio o a través de la fuerza. Y justamente Leonor comenta que no, que en el caso de las normas morales o éticas, no podemos referir que sean coercibles, y tiene toda la razón. Cuando nosotros estudiamos desde aquellos ayeres Introducción al Estudio del Derecho, nos vamos a dar cuenta justamente que pues la norma moral no es coercible, es decir, el cumplimiento de la norma moral no se puede exigir a través o por medio de la fuerza. Y esto es importante, porque simplemente es un parámetro, es un camino para que nosotros podamos retomar como eje central la debida actuación de estos jueces. Y obviamente, pues por lo menos es muy clara al decir que vamos a hacer algunas reflexiones. Seguiremos hablando de ética, seguiremos hablando de deontología, evidentemente, seguiremos hablando de derechos humanos y naturalmente de dignidad, pero vamos a hacer referencia a esto novedoso que es un Código Nacional Mexicano de Ética Judicial. Y esto va a ser bastante interesante. Bueno, entonces, pues damos este breve preámbulo para las reflexiones de Leonor Figueroa. Y justamente ella refiere en sus reflexiones que la gran mayoría de los profesionistas o de los gremios de los profesionistas siempre van a contar con un código de conducta. Los abogados, los ingenieros, los médicos, siempre cuando hablamos de códigos de conducta, nos vamos a referir en gran mayoría o en gran parte tanto a los abogados como a los médicos. ¿Por qué? Porque son los que asumimos, o son los profesionistas que asumimos que deben de actuar con mayor rectitud, con mayor bondad, con mayor, eh, ¿cómo decirlo? Con mayor inclinación hacia el bien común, sin menor corrupción, sin ningún tipo de influencia externa, actuando de mutuo propio. Hablamos de sabiduría, hablamos de personas que saben lo que hacen, que pueden tomar decisiones en un estado de presión o en un estado de estrés, saben cómo hacer las cosas. Y como tienen tanto poder y tanta facultad a su alcance, tanto los médicos como los abogados, es menester crear un código de conducta que nos indique qué es correcto y qué no es correcto. En otros estados, y me refiero a otros países, la violación a un código de conducta es una falta eminentemente grave. Como lo hemos visto aquí en México, pues hay muchos temas. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo aquí. No hay mucho campo, ni tampoco hay una sanción considerablemente pertinente a aquellas personas o aquellos profesionistas que no acatan un código de ética. Váyanse simplemente a Estados Unidos de Norteamérica. Si a algún abogado se le ocurre por accidente romper alguna norma prevista en el código de ética, la barra de abogados lo sanciona. No pueden ejercer. Las sanciones son realmente considerables en comparación aquí con nuestro México mágico. Entonces, por supuesto que hay un código de ética en torno a la actividad o el ejercicio judicial, pero pues si muchos nombramientos no se han hecho de la manera más ortodoxa, ¿qué podemos esperar de este ejercicio profesional y el respeto al código de ética por parte de los juzgadores? Entonces, Leonor justamente asume que hablar de decálogos, hablar de códigos de conducta, o como ella lo menciona, códigos deontológicos, hablar justamente de estos códigos deontológicos, significa hablar de un tratado de deberes. Esto es interesante. Dice Leonor Figueroa Jacome entonces,
que hablar de un código deontológico significa hablar de un código de deberes o de un tratado de deberes. Aunque existen estos deberes, no significa que se tengan que cumplir al pie de la letra o de manera inmediata. Por supuesto que todos los profesionistas en el ejercicio de nuestra profesión tenemos que llevar a cabo un cúmulo de deberes. ¿Y qué deberes o a qué deberes nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a los deberes que establece la norma. Si como abogados tengo que llevar a cabo un deber, basta con que cumpla lo que dice la norma, el contrato de mandato, el contrato de servicios profesionales. Si un cliente no me paga, yo ya no le trabajo, que también es válido, ¿eh? Tampoco hay que confundir la ética con, pues, con el abuso, muchas veces por parte de los clientes. Eso también hay que resaltarlo porque el ejercicio profesional también es bastante rudo en ese sentido. No confundan lo ético con lo incorrecto tampoco. Si ustedes también se están desgastando por hacer lo propio, por defender a su cliente, por asumir sus intereses, por buscar la mejor decisión para el cliente, y ustedes pactaron un honorario que tampoco puede ser desmedido, normal, como decía Santo Tomás, ni en exceso ni en defecto, pues tampoco es que estén obligados a trabajar gratis, digo. No es que esté mal, tampoco se sientan culpables por eso. Yo no sé si algún otro profesor de ética o de moral o de deontología les puede llegar a comentar esto, pero tampoco es que esté mal, ¿eh? Ustedes, como bien lo hemos comentado, se han sacrificado, se están sacrificando para el desempeño de una debida profesión. Y pues también uno tiene que comer, en el refrigerador tiene que haber comida. Entonces, pues está bien de vez en cuando hacer labor social, ¿sí? Y cuando vayan a hacer labor social, de verdad háganla bien y háganla quien lo necesite. Si se les acerca una familia, un menor, cuando ven ustedes que es necesario, háganlo, pero siempre tengan claro el objetivo. En este caso sí, aquí estoy haciendo labor social, porque yo lo decidí, porque las circunstancias del caso lo permitieron, porque esta persona no tiene que comer, porque esta persona de verdad lo necesita y de verdad no tiene dinero, porque está en un estado de marginalidad extrema y es menester hacerlo. Sí, por supuesto que se vale. Pueden hacerlo, es muy válido. Y cuando ustedes también pacten con un cliente un servicio en un momento dado, pues no pierdan de vista que también están supeditados a derechos y obligaciones, como prestantes y como prestatarios. Hay que quedar bien claros en esto. Entonces, son profesionistas, sí, pero también tienen derechos como profesionistas. Así como su cliente tiene derechos, ustedes también. Háganlos valer y eso no significa ser menos ético. Eso no significa no cumplir un tratado de deberes, como lo comenta Leonor, a lo mejor. Entonces, no hay que confundir lo ético con lo incorrecto. No hay que confundir lo ético con el abuso, porque entonces no son seres humanos integrales. ¿Qué clase de abogados serían? Pues si no se defienden ustedes mismos. Eso también es importante tomarlo en consideración. Y justamente retomando esas ideas de Leonor Figueroa, hablar de la mayoría de las personas es entender que estas personas pueden guiar o pueden dirigir sus actuaciones o su conducta desde el interior. Las personas, la gran mayoría de las personas que tomamos decisiones, prácticamente tenemos toma de decisiones todos, en mayor o menor grado, pero hay decisiones que están a nuestro cargo. Todas estas decisiones, este actuar cotidiano, proviene del interior de nosotros mismos y proviene de la razón misma, de la libertad, de la voluntad. Por eso existen los códigos de conducta. Los códigos de conducta, como ya les había comentado, no imponen obligaciones, solamente, como dice la propia Leonor, solamente refieren una invitación para actuar de manera recta y responsable. Y recta y responsable conforme a nuestra profesión, que es actuar de manera recta y responsable como abogados. Yo tengo un compromiso, yo tengo que ser recto con el cliente y tengo que hablar con verdad y conducirme con verdad. Desde ahí que muchos abogados pues tengan un gran y enorme tache,
que hay muchos abogados que, pues que aparte que presumen, prometen cosas que ellos mismos pueden saber que no son ciertas. Oiga, licenciado, ¿qué probabilidades tengo de ganar? Y a lo mejor desde el principio, tal vez no lo hagamos con la intención, tal vez no tengamos la práctica suficiente para poder entender la magnitud de estos comentarios, pero, licenciado, ¿cuántas probabilidades cree que tenga de ganar mi asunto? Y el abogado, por decir, o por querer ganar, o por querer cobrar, por querer obtener una buena impresión de su cliente, sí, está ganadísimo. Ya, aquí no hay más, ¿eh? Yo estoy seguro que va a ser así. Entonces, no hay a dónde hacerse, no hay nada que hacer en consecuencia, y bueno, así tendrán que ser las cosas, ¿no? ¿Y ustedes qué pasa? ¿Qué pasa con ustedes en el caso de que la sentencia venga en contra, en caso de que se les olvide un plazo y no ofrezcan pruebas y pierdan el juicio por negligencia? ¿Quién va a quedar mal? No se conducieron con verdad. Incluso, aunque hagan todo conforme al manual, que ofrezcan pruebas, que planteen una demanda impecable, que acudan a las audiencias, que llamen a las personas que tengan que llamar, que estén al pendiente, que hagan sus alegatos en tiempo y forma, aunque hagan todo bajo el esquema del librito, eso no nos garantiza que vayan a obtener un resultado favorable, porque su decisión va a depender de un tercero, no va a depender el 100% de ustedes. Entonces eso significa conducirse con verdad desde el principio. Y desde el principio hay que hablar con la verdad del cliente. Mire, el derecho dice esto. Usted tiene estos derechos, lo puede acreditar con estos documentos, con estas pruebas. El contrario tiene esto. Ya aunque probablemente la ley le dé la razón, y siempre debe de ser así, hablarlo con claridad. Estamos supeditados a la opinión de un tercero. Porque es así, jóvenes. Es así. En el litigio no hay nada seguro. Pueden hacer todo perfecto o el contrario también, ¿eh? El contrario puede ser todo perfecto y ustedes ya asumían a lo mejor que todo estaba perdido y todo se derrumbó, pero no. De pronto, pues la justicia puede dar un giro inesperado que no pensaban ustedes. Y de repente pensaban que iban a perder y por eso le cobraron a un cliente X cantidad de dinero y como ganaron, pues ya le cobran más. No sé, son reflexiones que vale la pena ponderar en estas sesiones. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que comentamos el día de hoy? No, profesor. Ok, No, profesor. muchas gracias. Bueno, muchachos, pues yo agradezco mucho su atención. Estamos los que tenemos que estar y bueno, esto es un llamado a misa, me da mucho gusto que hayan estado. Agradezco su tiempo y nos vemos la próxima sesión, que será ahora sí el día martes. Miércoles, ¿verdad? ¿Martes o miércoles? Bueno, Sí, miércoles, profesor. miércoles, sí, claro, nos vemos el día miércoles. Gracias por su atención y nos vemos el miércoles. Descansen, jóvenes. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta miércoles. Sí,